Estamos viviendo estos momentos en que hay todo un bombardeo de mentiras, de calumnias. Son momentos muy vergonzosos en la historia del periodismo, no solo en México, en el mundo. No queremos ser esclavos, queremos la libertad y poder vivir sin miedo con total tranquilidad. Que por fin nos liberemos del pinche narcogobierno, que el peje y su corcholata vayan derecho al infierno. La otra parte que todavía no complementa eso, en mi opinión, pero a lo mejor no lo quieren hacer, no sé, es la guerra sucia, pero sucia en serio, contra Claudia. Qué mujer tan valiente tenemos en nuestra próxima presidenta, sí. Xóchitl Gálvez, definitivamente. Sin duda es la que tiene que ser. Arrancaron las campañas presidenciales en México y con ello la disputa a pleno de 2 proyectos de nación. Pero si usted cree que en estos 3 meses que vienen lo que veremos será un debate de propuestas que involucran esos proyectos, está muy equivocado. Lo que veremos es un intento sincronizado de imponer un relato. El relato de que México está a merced del crimen, de que el gobierno está coludido con eso y de que por tanto la elección no debe valer. ¿Por qué estaremos viendo eso y qué es lo que ya se avisora en estos primeros 5 días del arranque de las campañas? Lo vamos a platicar el día de hoy. Esto es En Ring. Bienvenidas, bienvenidos. Somos Alina Duarte y Azul Alzaga, servidora. Y vamos a estar platicando el día de hoy del arranque de las campañas presidenciales en México, que se dan en un contexto que ya veníamos viendo, ya veníamos analizando sobre cómo se quería abonar un terreno en la percepción de la población mexicana y también internacional sobre lo que ocurre en el país. Y este terreno abonado es el de la violencia, este relato que apunta a generar incertidumbre, miedo, caos y que se ha desatado como nunca en estas últimas semanas. Esto en medio de ya los arranques formales de las campañas presidenciales y donde sí hay un intento, por lo menos de parte de algunos actores políticos, de poner sobre la mesa cuáles son las propuestas que en este momento pues ya son la materia sobre la cual se va a intentar convencer a la población pues de que se vote en un sentido o en otro. Entonces creo que vale la pena, ahorita vamos a ver qué es lo que se está construyendo, pero vale la pena ver más o menos cómo arrancaron las campañas. ¿Cómo viste, Alina, el arranque de Claudia en contraste con el arranque de Xóchitl Gálvez? Digo, para Álvarez Maínez lo podemos obviar. Sí. Pues mira, Azul, yo creo que por fin arrancan estas campañas que pareciera que ya eran infinitas, que no íbamos a llegar a este punto. Por fin la campaña, por fin arranca el pasado 1 de marzo estas campañas electorales. Y hay un gran contraste, ¿no? Mientras en una campaña con Xóchitl Gálvez, en completa oscuridad, con veladoras, va recorriendo una de las ciudades con más percepción de inseguridad en el país, que es en Fresnillo, en Zacatecas. Después la vemos firmar sus propuestas con un pacto de sangre, ¿no? Es como esta escena tétrica de un arranque de campaña, que incluso me atrevería a decir, me recuerda mucho a esas raíces también del PAN, pero también a grupos supremacistas en Estados Unidos que andan justamente con antorchas y veladoras y haciendo cuanto da su imaginación. Y contrario a esto, tenemos un zócalo de la Ciudad de México totalmente repleto, con personas que vienen de todo el país,
pero también con una unidad que más allá de sus actores, y que hay algunos actores que han sido bastante cuestionados, pues han decidido cerrar filas, ¿no? En torno a su candidata Claudia Sheinbaum. Hay cientos de miles de personas en el Zócalo, y también hay una clara desigualdad en la forma en la que se va haciendo la campaña, mientras de un lado están retando, como lo ha venido haciendo durante meses Xochitl Gálvez al presidente, a Claudia Sheinbaum, en un tono altanero de vamos a debatir y vamos a pelearnos. Pues Claudia Sheinbaum, la verdad es que con bastante ligereza plantea 100 propuestas, abarcando muchísimos ejes en la educación, en la salud, en el tema de las becas, los programas sociales, energía sustentable. Es decir, hay un eje programático, ¿no? Totalmente distinto al de Xochitl Gálvez, que ha sido una provocadora y que incluso también no tiene el respaldo propio de los liderazgos de los partidos que la abanderan. Varias veces la han dejado bastante sola. Ellos ya tienen su curul asegurado, Marco Cortés, Alito Moreno, y ya que el resto lo haga ella. Están plegados con Santiago Taboada, ¿no? Totalmente, hay un cierre de filas en la Ciudad de México, que es en donde hay, digamos, menos brecha, ¿no? Aún así creo que va bastante a la ventaja Clara Brugada, la candidata de Juntos Seguimos Haciendo Historia, pero sí es evidente que hay un Taboada que a lo mejor están pensando en impulsarlo también de cara a las intermedias a algo más, de cara al próximo sexenio, ya que hay bastante carencia de cuadros también de ese lado, así que no tienen muchas opciones. Así que bueno, al menos ya arrancamos, Azul, y eso es bastante importante. Ya arrancamos, pero creo que sí es importante detenernos un poco en esto que estás comentando, tanto la forma como el fondo en el que se presentan ambas candidatas en este momento. Hablas, por ejemplo, Xochitl Gálvez, en un meeting que no es multitudinario, pero que está muy producido y tiene toda una intencionalidad. El lugar que se escoge, el discurso que se escoge, en donde todo el tiempo se está hablando de la violencia. Incluso creo que se agarra un testimonio de un ciudadano que ha vivido un asalto, un incidente de violencia, como para decir, esto es el país, y entonces tenemos nuestra prioridad va a ser el combate a la violencia, nuestra prioridad va a ser la seguridad, y con eso lanza Xochitl pues ya lo que va a ser claramente su bandera de campaña, ¿no? El tema de la seguridad, que va en consonancia con lo que se ha venido construyendo, ¿no? En términos de el ambiente de inseguridad, de violencia, de que estamos a merced del crimen, de que qué está pasando con el narcotráfico, que está tomando las elecciones, está tomando los pueblos de México y también está tomando el gobierno, ¿no? Entonces, frente a eso, Xochitl Gálvez se presenta como una salvadora, ¿no? En esa situación, por un lado. Y por otro lado, esto que decías del pacto de sangre, que es agarrar un tema, porque ¿en qué contexto se da eso? Xochitl Gálvez se corta la mano y dice, yo firmo con sangre el hecho de que no voy a quitar los programas sociales. Entonces, esa es como una otra prioridad de Xochitl Gálvez, ¿no? Claro. Quererse montar en una que ha sido de las grandes banderas de la Cuarta Transformación y del presente gobierno, que además va a dar continuidad Claudia Sheinbaum para decir, en eso competimos, ¿no? Y tan es así que lo firmo con sangre, que un poco lo que muestra también, pues es, ¿qué tengo que hacer para que me crean? Porque no me creen nada, entonces mejor pongo en prenda mi sangre, ¿no? Es una cosa que fue evidentemente causa de muchos memes y risas, y también de una campaña para decir, esta es una narcosatánica, ¿no? O sea, es que se dan ridiculeces de un lado y del otro, pero el punto es que estas son como las dos grandes banderas que agarra Xochitl Gálvez, y de ahí se lanza a dar como todo su programa de seguridad, que si uno lo piensa, y ahorita lo vemos con más detalle, pues no tiene una verdadera lógica, ¿no? Pero lo que sí se ve es que se pliega mucho más a una vuelta a lo que es la concepción de combate a la criminalidad de Felipe Calderón, muy claramente, ¿no? Y luego tenemos a Claudia Sheinbaum en este zócalo que estás describiendo, Alina, en donde digamos, el contraste es que estando en una posición muy cómoda en las encuestas, Claudia Sheinbaum es consecuente con eso y dice, yo voy en positivo. Y todo lo que lanza en ese meeting
son una serie de propuestas sobre cómo seguir transformando a México. Y a mí lo que me llama la atención es, hay cosas que no conocíamos, ¿no? Está por un lado toda la confirmación o la reafirmación de las propuestas de reforma que lanzó el presidente y de todo lo que se ha venido haciendo en esta administración, que dice Claudia Sheinbaum, yo lo agarro, me lo llevo y le voy a dar continuidad. Y luego está esta otra parte que son los claros valores agregados que añade Claudia Sheinbaum con sus propias propuestas y que van dirigidas, yo entiendo, y corrígeme si me equivoco, una a la mujer, otra a la educación, a la ciencia, a la cultura, y digamos que también va más allá en términos del tema energético, ¿no? Sí, de hecho... es su especialidad. O sea, creo que este programa de Claudia Sheinbaum, efectivamente, que ha sido algo con lo que le han atacado parte de estas campañas mediáticas sumamente misóginas, diciendo vas a estar a la sombra todo el tiempo del presidente, ¿no? Y lo que demuestra Claudia, les guste o no, es que sí va a haber continuidad, incluso se ve mucho más segura en todas las entrevistas, afirmando, claro, que compartimos muchas líneas políticas, ideológicas, pero va a haber pues el sello de la casa traducido en varias propuestas. Ella viene de un ambiente científico, ¿no? El cual es pues bastante fuerte dentro de su programa, también bastante técnico, pero eso no evita hablar de esta continuidad. ¿Por qué habla de continuidad? Y yo creo que ya acercándonos mucho a este tema específico de seguridad, es porque a pesar de que han querido ridiculizar esto de abrazos y no balazos, al final la estrategia sí ha venido funcionando y ha venido teniendo un gran impacto a pesar de toda esta campaña mediática. Por ejemplo, algunos de los datos que podemos hablar hasta ahora de lo que ha sido esta administración con esta Estrategia Nacional de Seguridad, por ejemplo, la disminución del homicidio doloso en 20%, ha habido también el secuestro, ha bajado 80% en lo que va del sexenio, y también, por ejemplo, cosas como el robo de vehículo, 45%. Eso no, digamos, son solo algunos de los datos, además del feminicidio, además, digamos, la tasa de crecimiento en la violencia se ha disminuido, ha empezado a ir a la baja, contrario al incremento sostenido que se había venido sosteniendo desde el año 2006. Y ya en el tema digamos, de la parte de seguridad, pues Claudia también es muy precisa, ¿no? Reivindica en este primer punto de honestidad y atención a las causas todo lo que ha venido siendo el ir a la raíz de las cosas, que son los grandes programas sociales. ¿Y por qué digo que es importante esto? Incluso se estima que al menos desde el 2006 a la fecha son más de 150,000 los jóvenes que han sido asesinados, ¿no? Digamos, desde que comienza, hay que recordarlo bastante bien, algo que obvia Xóchitl Gálvez también al momento de plantear esto, se les olvida que fue justamente Felipe Calderón, fue su partido, fueron los secuaces de los cuales está rodeada, los que implementaron esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, que fue copia y pega de la iniciativa del Plan Colombia, ¿no? Que también ha dejado totalmente destruido el tejido social en Colombia, y ha costado cientos de miles de muertos, pero esto no inició en el 2018 como los medios quieren hacer creer, ¿no? Como que de repente la violencia apareció y entonces Andrés Manuel abrazó a la mamá del Chapo y ya por eso ya hay un narcopresidente, ¿no? Entonces, esto de recuperar los programas sociales, pues es esencial porque es la parte medular por la cual muchos de los jóvenes, pues se les quitó la posibilidad alguna de construir algún futuro, ¿no? Por eso es que también es muy simbólico esto de jóvenes construyendo el futuro. La consolidación de la Guardia Nacional Azul, que sabemos que no es fácil, ¿no? O sea, saber que de repente de la noche a la mañana vas a tener un cuerpo armado totalmente saneado, pero se ha insistido en que no hay que parte de la creación de la Guardia Nacional, parte de la idea de que las policías municipales, las policías estatales y todo lo que vimos en el caso de Ayotzinapa, pues era una realidad, ¿no? La colusión entre diferentes Fuerzas Armadas, por lo cual había que crear una Guardia Nacional. Y aún así ha sido bastante complicado. El presidente ha dicho, yo no sabía incluso la dimensión de las cosas, por eso es que decide que la propuesta cambie de estar al mando, de un mando civil, ¿no? A ser parte de las Fuerzas Armadas, dice por la disciplina, por 1000 razones. Entonces también Claudia Sheinbaum habla de volver a las instancias de seguridad más útiles,
Pero a mí lo que me interesa también de esta propuesta que veremos es que no se queda en la actual estrategia, sino que ahora está planteando también, pues sabemos que en 6 años iba a ser imposible, pero sí llegar hasta el punto más inmediato del Poder Judicial, ¿no? Es decir, las fiscalías locales, estatales, que es en donde queda en impunidad la inmensa mayoría de los delitos que se cometen en este país, y por lo cual sí, el presidente está planteando una parte de la reforma al Poder Judicial, pero Claudia Sheinbaum no se queda ahí, ¿no? Dice, vamos a adentrarnos directamente también en la coordinación y fortalecimiento de esas policías locales, estatales, y habrá que ver también esa estrategia después de tantos años de decadencia de policías que se ha comprobado estuvieron también pues ligadas directamente a grupos del crimen organizado. No, y habrá que verlo también en razón de que esto, digamos, aplicado dentro de la Ciudad de México tiene todo el sentido porque ella está al mando de la Policía Estatal, pero no es igual, que es una de las cosas que ha enfrentado el actual gobierno, estar al frente del gobierno federal, tener una estrategia federal de seguridad y luego lídiate con los gobiernos estatales y sus fiscalías, que muchas de ellas están pues copadas también por el crimen organizado y están totalmente corrompidas, ¿no? Entonces, eso va a ser muy interesante, pero lo que de entrada Claudia Sheinbaum plantea sí es como emular el modelo que trae de la Ciudad de México en relación a la coordinación que se logró entre distintos elementos de la procuración y la impartición de justicia en la ciudad, hablando del Poder Judicial, de la Fiscalía y de la policía, ¿no? O sea, esta, digamos, triada que le dio muy buenos resultados a la Ciudad de México cuando hablamos de un casi 60% de disminución del homicidio doloso en la ciudad durante la gestión de Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, intentará llevar eso, será interesante ver de qué manera se van aterrizando esas cosas, pero creo que de entrada el planteamiento de, por un lado, tomar esto de la necesidad de la reforma judicial y por otro lado, ver de qué manera hacemos para que la otra pata, que es la inteligencia, la policía, la fiscalía, la investigación, se consolida para que entonces, de la mano con un poder judicial evidentemente ya más limpiado, podamos avanzar en un tema de impunidad que ahorita está como nunca lo hemos visto en el país, ¿no? Entonces, esa parte es muy interesante de Claudia Sheinbaum, junto con la otra que, como ya dices, es el tema de las causas, y ahí el acento que da en la atención que se le darán a los jóvenes, ¿no? No nada más a través de Jóvenes Construyendo el Futuro, sino de otros programas sociales que están dirigidos específicamente a ese sector social, y todo lo que se va a invertir en educación media, superior, no solamente con becas, sino también con programas deportivos y también con ahorita no estoy acordando, ahorita me acuerdo. Pero, digamos, es muy integral la visión que está planteando desde ese punto de vista Claudia Sheinbaum, eso por un lado, y por otro, pues ya decíamos también el asunto de las mujeres. Es que es muy amplio lo que planteó este arranque de campaña Claudia Sheinbaum. Lo que me parece también importante destacar aquí es que, siendo tan amplio y habiendo tantas cosas que tienen que ver con una profundización de las grandes fortalezas que ha tenido este gobierno, por ejemplo, en términos económicos y sociales, la reducción de la pobreza, de las desigualdades, y el fortalecimiento de la economía, no se ha podido llegar a hablar de eso, porque Claudia Sheinbaum tiene propuestas muy interesantes ahí, no se ha podido llegar a hablar de eso porque sí se ve de alguna manera arrastrada por esta agenda impuesta desde los medios de comunicación y desde una Xóchitl Gálvez, evidentemente alineada con ese discurso de los medios de comunicación, en donde el tema únicamente tiene que ser la seguridad. Entonces, ¿qué hizo Claudia Sheinbaum en estos primeros días de campaña? A pesar de haber lanzado sus 100 propuestas, ahorita tiene que estar concentrada en estar reafirmando cuál es su propuesta en materia de seguridad, lo cual nos habla de la enorme manipulación de la que estamos siendo objeto. Hay una manipulación tremenda, pero también creo, Azul, es una manipulación que claramente beneficia a una de las candidatas,
¿no? O sea, es una manipulación, criminalizando, estigmatizando, una campaña sumamente sucia, en la cual pues no hay límites, ¿no? Y ahorita escucharemos seguramente algún audio que lo comprueba, pero propuestas específicamente en el tema de Xóchitl. Xóchitl Gálvez se le ocurrió que tiene un referente inmediato, ya no solo es Javier Milei, a quien felicitaba hace unas semanas, sino también propuestas de seguridad como las de Bukele, una máxima cárcel, ¿no?, de seguridad que por el simple hecho de existir tiene que darle miedo a los delincuentes y ya no se van a portar mal, y también continuar pues con una suerte de guerra contra el narco que tiene que aclarar después que no va a ser como Calderón, pero no dice entonces cómo va a ser. Hay una serie de no solo incongruencias, inconsistencias, sino cinismo en toda esta propuesta, actuar con toda la fuerza y la capacidad del Estado, ninguna cortesía al crimen organizado, cuando viene justamente de un partido que le declaró la guerra al narco, que estaba en contra de los cárteles que ellos querían beneficiar. Que suena muy parecido al no me va a temblar la mano, ¿no? No me va a temblar la mano, Calderón. claro, es que es una nueva forma de Calderón 2.0 sin ser Calderón 2.0 según Xóchitl Gálvez. Recupera el respeto por la vocación de Fuerzas Armadas, retirar a los soldados y marinos de las tareas civiles y refocar sus labores al combate de organizaciones criminales. Es que claramente esa fue la propuesta de Felipe Calderón, ¿no? Que el ejército estuviera en las calles matando a quien le viniera en gana, y entonces no hay que usar al ejército para reconstruir Guerrero, hay que usarlo para estar en una constante pelea. Además, con ese cinismo, porque si alguien se estuvo jactando de que se estaba militarizando este país, pues fue esta bancada, ¿no? Diciendo que no a la militarización, y ahora están proponiendo y exactamente ella misma eso. habla de eso, ¿no? De que se quiere desmilitarizar al país. ¿Y qué entiende por desmilitarizar al país? Es quitarle la labor social que ha venido haciendo, ¿no?, al aparato militar, para concentrarlo en temas específicamente de seguridad, pero además con contradicciones tan raras como decir, vamos a quitarles esta parte para que se dediquen a esta otra, y luego decir, pero los vamos a meter a los cuarteles, y lo que realmente vamos a hacer es darles prestaciones a los policías municipales. O sea, no se entiende bien que pues si ella entiende lo que no, quiere es que ella ofrecer. tampoco entiende, o sea, yo estoy segura de que alguien se lo redactó y entonces dijo, hasta aquí llega mi propuesta, pero no me pidan que explique más, ¿no? Porque hay una clara contradicción entre toda esta propuesta de sí, militares a combatir el narco, pero respeto a derechos humanos, no quiero ser como Bukele, pero quiero hacerlo de Bukele. O sea, es decir, no, es ese completo cinismo que caracterizó al PRI y al PAN, específicamente creo que al PAN, ¿no? O sea, Peña Nieto todavía, el último priista en el gobierno, era como más torpe y no tenía ni por qué dar explicaciones, y el panismo era este cinismo constante de combate al narco, de derechos humanos, mientras pues el no respeto a los derechos humanos llevaba al asesinato de civiles, a los cuales llamaba daños colaterales con la mano en la cintura. Entonces, pues esta propuesta, decía yo, de muy a lo Bukele, pero ella dice que no es como Bukele. Después, garantizar un sistema de justicia cívica, derechos humanos como garantía de la paz, y también esto, ¿no?, la atención a víctimas. O sea, nuevamente, insistir una y otra vez que si este país entró en una dinámica de generar miles y miles de víctimas de la mal llamada guerra contra el narcotráfico, fue exactamente porque ellos la provocaron. Construcción de un tejido social sólido. A mí me encanta esto. Me recuerda mucho a la oposición en Venezuela, que se la pasaron tirándole a Chávez durante todo su gobierno, pero el chavismo era tan fuerte que cuando murió Chávez, entonces tenían que decir, bueno, Chávez no fue tan malo porque ya se había movido hacia allá la discusión y vamos a respetar lo que hizo Chávez y no sé qué. Bueno, ahora Xóchitl Gálvez viene a decir, vamos a respetar los programas sociales, ¿no? Uh-huh. Cuando vamos a profundizar. Cuando fueron los panistas los que no dieron un solo voto para aprobar los programas sociales, porque para ellos es un desperdicio de dinero y no escatiman a veces en decirlo, solo que ahora Xóchitl la tiene más complicada. No, de hecho, Taboada en estos días está diciendo, no, los programas sociales son para como impulsar a alguien tantito y luego ya que se valga por él mismo, entonces tienen que ser temporales. Lo mismo que en algún otro momento, hace un año más o menos, dijo Xóchitl Gálvez, y que fue esa declaración de Xóchitl Gálvez la que desencadenó todo el tema, si te acuerdas, de su
su entrada o su querer entrar a Palacio Nacional a debatir con el Claro. presidente, porque el presidente exhibió que había dicho eso y ella luego dijo, no, yo no dije eso y necesito que me den réplica. Y el presidente, ¿qué te voy a estar dando réplica? No sé. Y a partir de ahí... Y eso fue lo que la catapultó Así realmente. es, Ella su aspiraba. candidatura. A mí me da mucha risa acordarme de este episodio en donde recordarán en este show permanente que es Xochitl Gálvez, se encadenó, ustedes recuerdan, a la silla, ¿no? Para impedir que se aprobara algo contra los organismos autónomos, que después descubrimos que ella tenía contratos con esos organismos y que evidentemente iba a defender la existencia de esos organismos. Y uno de los periodistas más característicos, ¿no? de esta prensa, no sé qué adjetivo poner, como López Dóriga diciendo esas son payasadas y demás, y después se tuvo que fumar a Xochitl durante todo este tiempo, pues también uno de los temas que plantea es la prensa libre, ¿no? Xochitl Gálvez asumiendo y olvidando también que esta escalada en contra del periodismo en este país también tiene un punto álgido, que es durante el gobierno de Felipe Calderón, y además también desde el elitismo absoluto, ¿no? O sea, el hecho de que ella diga prensa libre, habrá un mejor sistema de protección de periodistas y demás, es más bien dónde tiene su origen esta violencia, pero también desde el elitismo, ¿no? O sea, no van y se preocupan por los asesinados, incluso periodistas que se asumen de izquierda, No. que son atacados por ese crimen organizado, que son atacados por grupos empresariales, empresas transnacionales, etcétera, etcétera. Cuando dice prensa libre se refiere al New York Times, se refiere al Washington Post, ¿no? Sí, no, a que no cuestione a Loret de Mola, o sea, es el colmo. A que se sigan haciendo montajes. Entonces, bueno, hay una clara, digamos, en estas pocas propuestas que al final son muy poco técnicas, son promesas hechas al aire, pero también contradictorias de todo lo que ha venido sistemáticamente haciendo el PRI y el PAN durante las últimas décadas. Había venido, porque también esa es la molestia que ya no están en el gobierno, pues esta Xochitl Gálvez, Bukele, Calderón, al final no termina de cuajar. No termina de cuajar, justamente de eso quería hablar un poco porque efectivamente lo que vemos es una intencionalidad de jalar esa agua a su molino pensando que le va a redituar y ahí tenemos toda la campaña de bots que ahorita vamos a centrarnos tantito en eso, si te parece, Alina, de los últimos hallazgos que se han hecho sobre esas guerras digitales que son bots pagados, pero son muchísimas, miles de cuentas de bots y que además son pagadas desde el extranjero y que han claramente favorecido a, digamos, una narrativa. No sé si favorecido a la candidata, pero sí favorecido la narrativa. Una, de que el presidente es un narco, y la otra gran campaña es Xochitl Gálvez presidenta, ¿no? Entonces coincide toda la cantidad de cuentas y de dónde vienen y todo con esos dos hashtags que ya ha sido ampliamente comprobado, no solamente ampliamente comprobado, ahí tenemos a la propia Xochitl Gálvez, ahí no sé si la podemos escuchar, Xochitl Gálvez diciendo, pero claro que usamos bots, o por lo menos eso parece cuando dice, y si no les gusta, pues sálganse de Twitter. Si no les gusta Twitter, sálganse. Así es Twitter. Ahí en Twitter, el que se lleva se aguanta. Bueno, ahí está. Lo tenemos ya muy documentado y todo lo que sí es importante es ver si esto sí efectivamente la ha redituado. Hay un compendio de encuestas, que es la encuesta de encuestas, que marca qué es lo que ha pasado desde que salieron todas estas campañas a propósito de los reportajes de New York Times, de ProPublica y todos los que vimos que luego se convirtieron en estos hashtags de miles de cuentas. Había una diferencia en aquel momento, antes de esas campañas, tenía Claudia Sheinbaum 63% de preferencias contra 31% de Xochitl Gálvez, es decir, había una diferencia de 32%. Hoy, después de que pasó todas esas campañas y de que estamos dale con el tema de la seguridad, del narcopresidente y todo, resulta que Claudia Sheinbaum subió 5 puntos, ahora está en 68, y Xochitl Gálvez bajó 5 puntos. Es decir, no solamente no le ayudó, sino que la perjudicó.
Me recuerda esta canción del Tri de la gente me dice que todo lo que hago está mal. O sea, Xochitl Gálvez hace algo, le sale mal, hace otra cosa, le sale mal, implementan campañas, le sale contraproducente. O sea, esto han sido varias las narrativas, las hemos documentado justo en ese programa durante los últimos meses, ¿no? Han querido instaurar una idea muy sin sostenerse, que es el tema de la dictadura, la falta de democracia en este país. Hace unas semanas era la elección de Estado, después fue narcopresidente, narcocandidata. Hace una semana también uno de los espacios de más de ultraderecha en este país, de Alarraqui, decía, hoy te rebautizo, Andrés, como narcodictador, ¿no? O sea, han ido tratando, no termina de sostenerse. Pero además, incluso también hay que recordar, cuando digo no le sale bien, es porque también insistió Xochitl Gálvez en algún momento que el presidente no hable de mí, y cuando dejó de hablar de ella, las encuestas otra vez empezaron a bajar. Entonces, ha habido una estrategia sostenida, pero sí es peligroso porque en los últimos días, sobre todo, hemos visto ya el descaro de lo que implica ese desespero por parte de los medios de comunicación, las oligarquías, las inversiones de último minuto en todas estas campañas de bots, campañas en medios de comunicación, llegando al descaro de decir campaña sucia en horario estelar. Así es. Y esto que mencionas es importante, ¿por qué? Porque si bien no estamos viendo que esto tenga un impacto en términos de una población manipulada, porque, bueno, ahí están las encuestas y no les está funcionando, sí creo que esto más bien está orientado a conseguir un terreno abonado para querer descalificar la elección, que es a lo que le han querido, también ese es como el otro gran relato, ¿no? No, o sea, el narco está metido en todos lados, el presidente, esta elección de Estado, la inseguridad, ahora tenemos incluso al episcopado diciendo la democracia está en riesgo por el crimen organizado. Entonces, por todos lados están saliendo estos changuitos como para orientar un poco a la opinión pública, o esa es la intención al menos, de que esta elección no podría ser válida por todos estos elementos que la están contextualizando, ¿no? Y en medio de esto tienes gente pública que abiertamente dice en medios de comunicación hay que seguirle dando a esta guerra sucia, como Jorge Castañeda, quien fue canciller durante el gobierno de Vicente Fox y luego fue asesor en 2018 de Ricardo Anaya, por cierto, de su campaña, ¿no? Bueno, que va por plurinominal también. Así es. Esta es la mentalidad. Vamos a escuchar a Jorge Castañeda con sus recomendaciones. La otra parte que todavía no complementa eso, en mi opinión, pero a lo mejor no lo quieren hacer, no sé, es la guerra sucia, pero sucia en serio, contra Claudia. No es que yo recomiende que lo hagan, yo no tengo vela en el entierro, no, me da enteramente lo mismo lo que hagan o no, pero me parece lógico lo que... Irse negativo. El manual ahorita es go negative con Claudia, no con López Obrador, o también con López Obrador, pero ya con ella, con investigación de oposición, con chismes, con todo. Pues mira, yo creo que esta campaña, lo decíamos, lo veníamos ahí insistiendo durante varias semanas, se va a recrudecer, no es que fuera de, ay, bueno, ya vamos a perder y nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Al parecer ya no es solo la insistencia de ir en demérito de Claudia Sheinbaum, del presidente, ahora es ir en contra de todo lo que signifique la Cuarta Transformación. No logra despegar, Claudia Sheinbaum despegó y bastante, Xochitl Gálvez no logra despegar, hay un desespero que se puede recrudecer y que también ya hemos empezado a ver nuevamente ciertas cosas que deberían de alertarnos, ¿no? No solo es el desespero de la propia Xochitl y su equipo, sino también de medios de comunicación cada vez más serviles, cada vez más cínicos, cada vez más pues en ese cinismo, muy enojados, bastante fúricos, y creo que esto está, digamos, ya creciendo en esta tendencia de lo que vamos a ver, estas campañas de desestabilización, apoyadas además, porque con eso cierro, hemos visto justamente una reagrupación de la derecha que no habíamos visto porque sus intereses en lo individual eran más grandes que el interés colectivo de las derechas para atacar con un objetivo, pero es claro que ahora en las elecciones
Gómez, en Claudia Sheinbaum, en Morena, en el presidente. Claro que encuentran ese punto en común, pero no están solas, ¿no? Las derechas en México vienen acompañadas de la OEA, de la DEA, del Atlas Network, de la Net Foundation, es decir, esta maquinaria está echada a andar, pero ya también internacionalmente. Internacionalmente sabemos que no son tan torpes como la derecha aquí en México. Así es, y por eso hay que estar con las antenas bien puestas y aquí le vamos a seguir reportando. Por lo pronto, muchísimas gracias por acompañarnos. Somos Alina Duarte y Azul Alzaga y nos vemos en el próximo episodio de En Red.